En este bello día o bella noche seguimos continuando, muchachos. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo deseo que estén muy bien. Tomemos un poco de agua para seguir saludables. Y nuestro resumen del día de hoy. El rey Cornalino envía a los héroes a investigar por qué está cayendo el lucero de Erwin y ponen rumbo suroeste hacia la Costa Esmeralda, donde encuentran la estrella flotando siniestramente sobre Calópolis, la estrella que se parece a lo de Mabel, referencia a Gravity Falls. Mientras sopesan sus opciones, aparece el oráculo para contarles que deben viajar a Cretacia y visitar la isla de los Vigías. Allí descubrirán que el objetivo del luminario es derrotar a Calasmos el Tenebroso. Calasmos es el enemigo del canal, muchachos. También descubren que Cetacia sabe cómo destruir la barrera protectora de Calasmos, y tienen visiones del trágico final de Erwin y del trágico desenlace de la sabia Serénica. Con la verdad sobre la mesa, como siempre debe ser, el oráculo también desvela su identidad real. Es la pequeña parte de bondad que sobrevivió en el arma de Morkant, el compañero y asesino del luminario. Estas son cosas que han pasado en los episodios anteriores. A continuación, llevan la rueda del tiempo que les dieron los vigías a la Torre del Tiempo Perdido. Allí conocen el espíritu del tiempo, que en realidad es la sabia Serénica. Con su ayuda, Serena y Verónica tocan una melodía que, gracias al poder de la espada de la luz, hace que Cetacia adopte su nueva forma triunfal. Por fin están listos, entre comillas y paréntesis, para combatir contra Calasmos, y súbenlo a los lomos de su compañera, equipada de forma increíble. Pero esos son en los episodios pasados. La verdad que hemos hecho un poquito más que eso, no sé por qué no se reflejó. Pero sigamos. Mis plegarias han sido escuchadas. Has vuelto con nosotros, Víctor Lobos. Que la fuerza de la benevolencia vele siempre por ti. Ruego a los que nos guarden y nos guían que protejan a esta pobre oveja descarriada. Amén. Nos encontramos en la prueba del discípulo, reino entre los mundos. Siempre voy a decir, este efecto me gusta mucho. Ese todo tétrico y todo loco y todo tétrico. Pero es hora de seguir. Como siempre digo, honestidad ante todo, muchachos. Subí un nivel y eché un poquito para atrás para que volvamos a ver esto. Laberinto de Tristan, cripta, cámara de Morgan. Me parece algo súper importante verlo de nuevo. Y nos refresca la memoria, como este vaso de agua nos refrescará un poco de agua. So, thou art come before me at last. Welcome, Luminary. Es Johnny Bravo. Digo, Tristan. Hold on. Aren't you Trustin? I am he, steadfast sword and trusted companion of Erdwin, luminary of legend. Calasmos was vanquished, and his body sealed away in the prison in the sky. Thereafter, I did go forth and strive my utmost to rebuild this ruined world. Yea, I did found a nation, and its people did flourish under my rule. In time, that realm became known as Svardsrust, for this was where at last I did lay down my sword. There is a son of Svardsrust among thy fellowship, is there not? La primera vez que dijo eso yo pensaba que era conmigo. Siempre que pasa algo importante asumo que están hablando de nosotros, el luminario, ¿verdad? Pero esta vez es de él. Thy demeanor, thy bearing, thy frame. Aye, thou art one of us. This much is plain. That thou hast joined forces with the luminary just as I once did is no coincidence. Sir Drustin, can I ask you something? If you fought alongside Erdwin back in the Age of Heroes, how are you still alive? And what are you doing down here? Buena pregunta, abuela Rob. The noble watchers aided me in the construction of my labyrinth.
'Tis a storehouse of the world's mightiest weapons, set aside for safekeeping, lest the Dark One ever return. When it was at last completed, I did cleave my spirit from my body, that I might await the luminary's coming. And here thou art at last, scion of Erdwin. Thou hast his eyes. Vástago. Oh, man. The Valiente. labyrinth was made in such a way that the strength of any entering might be sorely tested. Thou hast passed that test, and shalt be rewarded accordingly. When thou hast overcome the final trial. Oh, al parecer aún falta. If thou art to conquer the Dark One, thou must needs begin by besting the most insidious foe of all, thine own fear. Vencer al miedo, no dejar que nos domine. Prevail in this endeavor, and none shall stand in thy path. But it is not a trial to be taken lightly. Prepare thyself, Luminary, as thou hast never prepared before. And when thou art ready, pray, speak with me again. Ok. Creo que estamos listos, pero hablemos con nuestros amigos. Quiero saber qué piensan, qué opinan. El abuelo Rob. Tristan ha estado esperando todo este tiempo por si alguna vez retornaba el tenebroso. Ni la muerte ha podido impedírselo. Somos muy afortunados de contar con su patrocinio. No podemos defraudarle, jovencito. Procedamos, nos aguarda la prueba final. Hablemos con Jade. Sea lo que nos enfrentemos en la prueba final, no hay duda de que será un contrincante terrible. Pero cuanto más duro sea el enemigo, más nos deleitaremos en la lucha. Sé que estaremos a la altura del desafío. ¿Correcto? ¿Qué dicen silbando? How wonderful! Tristan siempre fue mi superhéroe legendario preferido. ¿Le molestará que le pida un autógrafo? Verónica. You want to talk? Verónica. That's not like you. Mentiré los nombres. Parece que Tristan ha preparado algún tipo de recompensa para nosotros si consigamos la prueba final. Es increíble pensar que sigue aquí y que su espíritu ha abandonado su cuerpo para guiarnos. Hendrik, hijo de Tristan. O sea, no hijo, sino como que del mismo tipo descendiente, sí. You wish to speak with me? Tristan no es solo uno de los primeros compañeros del Luminario. También es el fundador de mi tierra natal, Tristandam. Y pensar que lleva aguardándonos desde la era de los héroes. Es un verdadero honor conocerle. Serena. Oh, hello. Tristan ha dicho que el enemigo al que tendremos que enfrentarnos en la prueba final es nuestro propio miedo. Ya sabemos que el miedo que llevamos en el corazón puede ser abrumador. Deberíamos reunir fuerzas para los que nos aguarda. Y por último, pero no menos importante, mi mano derecha, Eric. Esta vez sí, estoy mezclando los nombres. Dije a Verónica Erika, a Serena Verónica Eric. What's up? Era él de verdad. Tristan, desde luego, tenía aspecto de serlo. Sea lo que nos ha preparado para la prueba final, seguro que no será fácil. Claro que no permitiremos que eso nos hunda, ¿verdad? Correcto. Oh, man. Veamos, estamos todos bien equipados. Sí. Tristan. Y bien, Luminario. ¿Consideras que estás preparado para demostrar su fuerza enfrentándose a sus demonios internos? Sí. Muy bien. Entonces comencemos. Aparecerá un monstruo muy poderoso y, en la batalla subsiguiente, se computarán todas y cada una de las acciones de cada miembro de vuestro equipo. Para superar la prueba y obtener la recompensa, deberán derribar al enemigo con hasta un máximo de 25 acciones. Que comience la lucha. Oh, shit. Totalmente. Oh. El odio ciego se acerca. Hay que derrotarlo.
Men, antes de las habilidades defensivas tenemos que hacer daño. Mueve montañas. Comenzó la pelea, muchachos. Cada vez que se mueva, recibirá daño. Au. Oh, fuck. Eso fue mucho daño y estamos técnicamente rodeados. Necesitamos poder. Podemos hacer... Son seres separados, entonces no puedo hacer un ataque de grupo. Eso era de un cuadratajo. Y un poco de agua. Refrescante el dolor a esos monstruos. Tengo que curarnos. Pero quiero hacer daño, pero tengo que curarnos, Multicuración. Gracias, abuelo Rob. Y ahora quisiera que nos subiera la defensa a todos. Bien. Necesitamos más. Fuck, peligro. Bastante daño. Demasiado daño, man. Tengo que regresar el daño. Sombra de odio ciego. Cada vez que se mueva. Ah, fuck, bastante daño. Y dice que tenemos que hacer esto con menos de 25 opciones. Tal vez tengamos que venir antes o después. Tal vez después. Tengo que hacer daño. Pero tengo que curar. Pero tengo que hacer daño. Vamos, que se caiga por lo menos la sombra. Necesito curar. Bien. Y aquí necesito hacer daño. Despliegue fugaz. Oh, bloqueó el primer golpe. Fuck. Mejora a esta versión. Super rayo, no. Ok, resistió. Se inspiró, fuck. No, cuidado. Fucking shit, bastante daño. Pero solo tengo que seguir atacando a este paso. Cuadratajo. Bien, nice. Tumbamos a la sombra. Y es hora de hacer daño, Hachazo menguante. Esto tiene una probabilidad de bajarle la defensa. Probabilidad lograda. Bien, necesitamos curarnos. Multicuración. Bien. Y ahora tiene que volver el daño. Debería tal vez ponerle de nuevo. No, aún no. Vamos, mejor golpe, Eric. Man, el sello se acaba de quitar. Por eso no sabía si ponerle el sello de nuevo. Fuck, tumbó al abuelo Rob. Debo contrarrestarlo. Serena. I'll do my very best. Bien. Y es hora de atacar, Vamos. Hacha paralizadora. Bastante daño, pero no lo paraliza. Pero ya tiene la vida más baja. Vamos. Espadazo despiadado. Vamos. Solo un poco más de daño. Despliegue fugaz. Oh. Uy, bastante daño, fuck. No. Nos tumbó, fucking shit. Nos tumbó. Nunca me gusta que nos tumben. El héroe nunca debe caer. Pero hora de traer a... Por si acaso, silbando. You rang, honey.
Necesitamos hacer daño. El odio ciego ya tiene la vida baja. Eric, maxi curación. Here, Eric. Y necesitamos hacer daño. Hacha paralizadora. Aún sigue vivo, man. Mueve montañas por si acaso. Fox, super rayo. Cuidado, Eric. Vuelve a la normalidad. Su defensa. Oh, man, silbando, necesito que tengo una espada. Espada. Extermina zombies. Y un escudo mágico. Bien, es mejor que nada. Ahora, por favor, silbando. Estocada flamígera. No está funcionando eso. Tengo una táctica. ¿Qué tal si nos traemos de vuelta a nosotros? A ver, creo que tengo que revivir. Resurrección plena. Tal vez debí usar multicuración, tal vez. Hendrik, por favor, elimínalo. Bájale la defensa. No le bajó la defensa. Oh, man. Despliegue fugaz, Eric. ¡Vamos, Eric! ¡Eric! ¡Salvando el episodio! Odio ciego ha sido derrotado, pero costó muchísimo. Cada miembro del grupo recibe 8000 puntos de experiencia y 3200 monedas por el pecho. Pero eso costó bastante. Menos mal que el héroe revivió al final de la pelea. Canónicamente estuvo ahí. Dristan dice: celebro su éxito, Víctor Lobos. Han luchado con valor, pero han vencido al enemigo en 25 acciones o menos, superando así la prueba. No estaba contando. ¡Lo lograste! Has alzado con la victoria en tan solo 23 acciones. ¡Wow! Nos quedaban 2 acciones. Han superado la prueba con aplomo. ¡Sí! Súper fácil. Bien, les concederé un único deseo. Díganme, ¿qué es lo que más anhelan? Veamos las opciones. Un arma súper poderosa. Participar en una carrera de alto nivel. Un ejemplar de muslo y pechuga. Que Serena cambie de peinado. Wow, para las personas que no les gusta con el pelo largo. Buh. Ojalá pudiese elegir a alguien con quien pasar el resto de mis días. No quiero nada. What? Me gustaría... Creo que esto es lo de casarme. Y me gustaría hacerlo de Genma. No sé si esto sería ya... Veamos. Porque quiero casarme con Genma, la chica del pueblo. Pero tal vez sería esto. No sé. El pueblo ha sido testigo de demasiado sufrimiento, Luminario. Continúa en ruinas en su mayor parte. Aunque les acompañase su ser más querido, no podrán tener un hogar feliz. No les puedo conceder este deseo hasta que Peñalabria vuelva a prosperar. Les ruego que elijas otro deseo. ¡Ay, Dios santo! O sea, y casualidad hoy recibí la noticia de que Peñalabria marginada y sin un real, se puede arreglar. Se puede arreglar. Entonces al parecer tenemos que arreglarla para poder casarnos. Ok, eso tiene sentido. Ya que esto de ojalá pudiese elegir a alguien con quien pasar el resto de mis días aún no se puede lograr. Ojalá no tenga que guardar esto para otro momento. Un arma super poderosa. Así que deseas un arma super poderosa. Tal vez el poder para derrotar al tenebroso con más facilidad. ¿Sí? Excelente decisión. No esperaba menos del Luminario. Les concederé los medios necesarios para crear un arma inigualable. Víctor Lobos recibe una receta titulada Secretos Supremos de la Espada de la Luz. Lo lee a cabo y a rabo y se lo aprende de memoria. Víctor Lobos aprende cómo fabricar espadas supremas de la luz. Con la receta que contiene este tomo antiguo,
Seguro que la espada de la luz se vuelve más poderosa que nunca. Con un arma así, nada se interpondrá en su camino. Por favor, dígame que pueda hacerlo en mandoble. Sería tan cool. Bien, también tengo una recompensa de mi parte. No es más que un detalle. Víctor Lobos recibe un simiente terapéutica. Así que han superado una prueba, pero les aguardan otras más severas. Cuando regresen, habrán de enfrentarse a un enemigo aún más temible. Vuelvan a visitarme cuando estén listos. Me despido hasta entonces. Tristan se va fuera de cámara. Un poco de agua. Eso fue difícil. Víctor Lobos ha superado la prueba del discípulo. Ya puede intentar la prueba de la savia. Ok, fuck. Quiero anunciar unas cosas. Yo pensaba que esto era para salvar a papá, pero no es así. Es para hacer estas 3 pruebas. Ya hicimos la primera prueba del discípulo. Luego tenemos que hacer la de la savia. Pero me di cuenta y estaba conversando de que tenemos que salvar a medio mundo. No hemos salvado. Escuchen a quienes no hemos salvado. No hemos salvado a papá. No hemos salvado a la hermana de Eric. No hemos salvado a la reina. ¿Cómo se llama? Reina Sirena. A la señora que se la come el hijo, que es un dragón. O sea, hay mucha gente a la que salvar. Y la idea de que solo echemos el tiempo para atrás, salvemos a Verónica y todos los demás se queden mal. No en Víctor Lobos. Tal vez en otro canal, pero no en Víctor Lobos. Aquí somos profesionales. Entonces, con un pequeño teleregreso, vamos a ir a salvar a papá. Eso es en Dundrasil, campamento. Dundrasil. La idea, imagínenselo, la idea de, ok, en este universo salvamos a 10 personas, pero a Verónica no. Y en el otro universo salvamos a Verónica, pero a las otras 10 personas, bueno, en su momento. O sea, supongo que el Luminario lo hizo cuando tenga tiempo, supongo. O sea, nadie dijo que no lo hizo. Lo demostraremos. Región de Dundrasil. Hablemos con nuestros amigos para ver si dirán algo después de haber atravesado la prueba. Yeah. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Acabar con el tenebroso y romper el ciclo de luz y oscuridad que le permitió resucitar. Sabemos dónde se encuentra, así que llamemos a Cetacea y pongamos rumbo al sol oscuro. Es hora de acabar con este asunto. Oh, man. Serena. I wasn't going to mention it, but... Pienso en toda la gente que hemos conocido en nuestras aventuras, Víctor Lobos. Todos ellos, seas quien sean, ricos o pobres, están tratando de vivir lo mejor que pueden. Por eso, tenemos que librar el mundo del tenebroso, para que todos puedan mirar al futuro con esperanza. ¡Qué bello mensaje! ¡Qué bello mensaje! Hendrik, no cabe duda de que el tenebroso es un temible enemigo, pero debemos marchar al combate sin temor. Mi destino es proteger al Luminario. Seré tu espada y tu escudo. No permitiré que nos derroten. Verónica. La verdad es que preferiría no tener que plantarle cara al tenebroso, Víctor Lobos. Pero no tenemos opción. No podemos echarnos atrás. No olvidemos que luchamos no solo por nosotros mismos. Luchamos en nombre de todos los seres vivos de Erdrea. Luchamos por el futuro. Silbando. Fabulous. La única manera de llegar hasta el tenebroso es seguir los pasos del Luminario original. Pero no te preocupes de nada, mi niño. Ahora que Cetacea se vistió con sus mejores galas, seguro que despacha esa barrera en un santiamén. Abuelo Rob. Escúcheme bien, jovencito. El tenebroso no es como los demás, enemigos con los que nos hemos enfrentado. Desde el día en que nació ha sido una amenaza mortal para nuestro mundo. Hemos asegurarnos de estar listos para enfrentarnos a él. Así que no estaría de mal enfrentarnos a las pruebas de Tristan para poner a punto nuestras dotes de combate. Si nos preparamos como es debido y damos lo mejor de nosotros mismos, estoy seguro de que lograremos acabar con Calasmos. ¿Calasmos? Jade. I don't know if I've mentioned it before, but... Vencer a Calasmos no será fácil, pero tenemos la ventaja de no tendremos que hacerlo solo. Okay. Pase lo que pase, somos un equipo.
Por eso están los amigos. Oh, tan bella. Men, eso es correcto. Continuemos la aventura. ¿Dónde está un amigo que sale en el thumbnail? ¡Chicha! Máxima velocidad. Oh, fuck. Un segundo. Esta vaca. Tengo tiempo que no hablo con una vaca. No. Vamos, déjame hablar con la vaca, man. Ahí casi. Ahí casi. No, Eric, no. Veamos qué tiempo nos espera, ¿te parece? Parece que mañana se esperan cielos despejados, pero a saber qué nos espera pasado mañana. Últimamente el tiempo cambia a toda leche. Qué vaca tan salada, muchachos. Cualquiera diría que nuestras amigas bovinas saben pronosticar el tiempo. Se siente tan fresco hablar con las vacas en Dragon Quest 11. He visto bastantes noticias de Dragon Quest 1, 2, 3 que salieron en estos días y acaban de anunciar que salió esta cámara cuando me deje salir. Acaban de anunciar que salió el remake de Dragon Quest 7 y en vez de decir el Dragon Quest 7 le dicen Dragon Quest 7 reimaginado. Qué buena forma de nombrar una forma para no decir remake. Oh man. Solo para medirnos y ver si estamos con el nivel apropiado. Peleemos con este dragonzote, que se ve que es el máximo nivel con el que nos hemos enfrentado. Él se mueve primero. Ok. Hace algo de daño. Ok, como que hace mucho daño. 40% de la vida con cada ataque. Oh man, hora de hacerle daño. Sí podemos con esto. Siento que estamos en un buen nivel, pero tenemos que entrenar sí o sí. Sí o sí. Por si acaso, quiero tener aquí una habilidad multifortalecimiento. Resistamos más. Vamos a hacer eso más. What the? Este ojo lo protege de todos los ataques mágicos. Pero a que no lo protege de esto. Y no le bajó la defensa. Fuck. Vamos. Daño. Y espadazo despiadado con un poco de agua. Estaba seguro que eso lo iba a casi matar. No a matar, casi matar. Au. Esto está peligroso. Hacha paralizadora. Hendrix. Sácanos de aquí. Eso estuvo cerca. Hay que entrenar. Sí o sí. Curar a todos útil. Iría. Man, pero sí tenemos el nivel apropiado. Pero definitivamente fuera de cámara tendré que subir más de un nivel. Usualmente subo un nivel, subo 2. Oh, man, tenía que hablar con esa cosa azul para dejarnos pasar, pero entramos sin su permiso. Usualmente fuera de cámara vengo y quiero jugar un poco Dragon Quest, pero no avanzar la historia. Me pongo o a hacer misiones secundarias o a subir de nivel más que nada. Pero ahora que sé que tengo que recuperar el orgullo de Peñalabria, ahora sé que tengo que hacer misiones secundarias, subir de nivel, me gusta. Puedo en este caso asegurar tener un buen contenido. Y espero que nos den ese deseo en otro momento de estar casados con alguien. Espero y aspiro. Pero si no, supongo que tendré que guardar un save file, un perfil guardado. Porque si quiero casarme con Gemma, quiero mostrar eso. Y quiero mostrar cómo Peñalabria vuelve a su orgullo. Que no tenga huecos en las calles. Que las calles tengan luz. Que no haya basura, chicos, no tantos pordioseros. Que vuelva a su orgullo. Marginada y sin un real, ¿me entienden? O sea, no pueden vivir así Peñalabria. Señor, no te voy a decir cuánto tiempo llevo rebuscando algo de valor en estas ruinas, pero ha sido lo suficiente como para querer dejar la búsqueda de tesoros. El caso es que estaba quitando unos escombros y di con unas escaleras que bajaban a una especie de mazmorra. Se oía una voz espeluznante allí abajo,
Un pobre hombre se lamentaba de dolor que estaba sufriendo. ¡Oh! Seguro que era el fantasma de alguien que quedó atrapado cuando Dundrasil fue destruida. Así que no pienso buscar tesoros allá abajo. Oh, man. Muchachos, encontramos el lugar para rescatar a papá y seguir avanzando. Les quiero decir desde el fondo del corazón, muchísimas gracias por acompañarme. Esta aventura continuará en la próxima parte. Sigamos rescatando a papá, a nuestros seres amados y a nosotros mismos. Sigamos avanzando también en esta aventura y en la vida. Cuídense, muchachos. Hasta luego.